Ahora educación, ya está por acá Facundo Franco, ocurre que el Codicen de la ANEP se plantea o trabaja en función del objetivo de lograr una mayor permanencia y egreso, las dos cosas, de estudiantes a nivel de lo que entendemos o muchas veces nombramos como bachilleratos, y para eso impulsa la discusión de un cambio en la matriz de bachilleratos. Bueno, ese es el tema que Facundo Franco, el editor de educación, va a abordar. Buen día, Facu, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Sí, un tema que es de los principales desafíos que tiene el sistema educativo uruguayo. Bueno, el dato quizás más conocido es que la mitad de los jóvenes de entre 21 y 23 años en el país no tiene culminada la enseñanza media, ¿no? Que eso quiere decir que no terminó, no egresó, digamos, justamente de los bachilleratos. En 2024, que es el último dato disponible, porque los datos de 2025 todavía se están procesando, de hecho todavía hay en estas fechas algunas posibles promociones de estudiantes. En 2024 el egreso en secundaria fue de 60,8%, o sea, 40% de los estudiantes que cursaron el último año de secundaria no aprobó ese grado, o sea, es un número importante, ¿no? de reprobaciones, digamos, más allá de que no es que tengan necesariamente que cursar todo el grado, hay gente que se queda con alguna materia pendiente que después va rindiendo, pero bueno, en los hechos eso hace que quienes tienen, por ejemplo, el interés de cursar el siguiente año alguna propuesta terciaria, bueno, vean impedida claro, no pueden hacerlo. Esa posibilidad. Ahí también una cosa interesante, que también hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de estar en una charla que dio Felicitas Acosta, que es una especialista argentina, consultora de UNICEF, bueno, que trabaja mucho estos temas, y ella lo que planteaba es que obviamente este dato en el continente, y Uruguay no escapa de eso, está muy marcado, atravesado por la desigualdad socioeconómica, ¿no? Ahí, bueno, el dato es que el 75% de los quintiles, de los estudiantes que están en los quintiles más altos, egresa de bachillerato. Repetir o mejor dicho, el 75% de los estudiantes que están en los quintiles más altos, que tienen mejor dicho, de los jóvenes entre 21 y 23 años que están en los quintiles más altos, el 75% tiene la educación media completa. Porcentaje que cae al 26% en los quintiles más bajos, ¿no? O sea, hay una brecha muy importante. Pero, sin embargo, lo que también marcaba la especialista es que ese 75% de educación media culminada en los quintiles más altos se aleja un poco también de lo que es el promedio a nivel mundial, porque hay un 25% que tampoco está pudiendo terminar, pese a tener una condición socioeconómica muy favorable. El promedio mundial es 90% en esos quintiles, ¿no? Entonces, bueno, lo socioeconómico explica una muy buena parte, digamos, pero no explica la totalidad del problema, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en este periodo se están planteando como acciones que apuntan o van a apuntar a lo educativo, pero también a potenciar un poco esa desigualdad socioeconómica, como estos apoyos económicos que se están dando ahora, por ejemplo, con el bono escolar para el inicio de clases, y sí una fuerte apuesta en la educación media de fortalecer el sistema de becas para llegar a más estudiantes y aumentar los montos que estaban bastante diezmados. Hay otra cuestión importante a marcar en esto de lo que tiene que ver con el sistema educativo, es que hay un estudio que publicó Franco González Mora en un boletín que se llama Enclave Educativa de ANEP, que ahí él estudia justamente el egreso en 2024 de secundaria a partir de 3 factores. La orientación que eligen los estudiantes, ver cómo cambia o cómo varía según la orientación elegida en el bachillerato, el género, y la extraedad, la condición de extraedad, el hecho de estar cursando, digamos, en la edad no esperada, ¿no? Con más edad de lo esperado para el grado. Ahí hay cuestiones interesantes en materia de género. Por ejemplo, las mujeres tienen mejor rendimiento académico que los varones. Ahí probablemente tenga que ver, bueno, algunas construcciones de género que también se dan a la interna del sistema educativo, pero también en la sociedad en general. Y sin embargo, el indicador o la variable, digamos, que tiene más peso y determina en buena medida la posibilidad de egreso de los estudiantes es la extraedad. O sea, quienes han repetido
años anteriores o no han aprobado años anteriores en el sistema educativo, tienen una chance mucho más elevada de no aprobar, digamos, de no egresar de la educación media en ese último año que quienes están cursando en la edad esperada. Ahí, como para marcar, solo 39% de quienes están con extra edad, quienes en 2024 estuvieron con extra edad en sexto año, egresaron de la educación media, porcentaje que sube al 74% en quienes cursaron con la edad esperada ese último año, ¿no? Entonces, ese dato, digamos, que está fuertemente marcado también por lo socioeconómico, está incidiendo mucho en las posibilidades de egreso que tienen los estudiantes en ese último año. Abro un pequeño paréntesis porque sé que el curso de la columna va a ir hacia otro lado luego, o que tenés previstos otros ejes que ya abordaremos, pero eso que se desprende de este estudio que citaste de Franco González Mora con respecto a la extra edad, ¿se puede interpretar como una crítica a la repetición? Aunque mientras lo digo pienso que la extraedad no solo se explica por haber repetido algún año. Hay gente que en algún momento dejó de estudiar y que volvió, por ejemplo. Capaz que no repitió, pero tuvo que salir, yo qué sé, a trabajar. Claro. Eso pasa. Pero bueno, vuelvo a la pregunta que te hacía. Sí, bueno, ahí está el tema de cómo abordar esto, porque que esto es un problema, está claro y creo que es compartido por todo el mundo, a todos los actores que dentro del sistema educativo y fuera del sistema educativo les gustaría que esas cifras mejoraran. Ahora, cómo atenderlo, cómo atacarlo es una discusión educativa, también pedagógica, en donde no hay acuerdo y justamente es en lo que se quiere embarcar ANEP en este año. Justamente ahí desde la Dirección Ejecutiva de Política Educativa a cargo de Antonio Romano, que es quien por ejemplo, impulsó esta charla de esta especialista argentina que yo mencionaba, Felicitas Acosta, con equipos técnicos de ANEP, sobre todo de los planeamientos educativos, las direcciones de planeamiento educativo de secundaria, de UTU, de primaria. Justamente en ese ámbito se aspira a generar discusión también con los inspectores de educación media y también con las ATD, las asambleas técnico-docentes, justamente para ver de qué manera desde Antonio Romano y desde la dirección ejecutiva se entiende que hay un problema, digamos, en el diseño de cómo están concebidos originalmente los bachilleratos en Uruguay. Y que esa matriz, digamos, de gestación de los bachilleratos, recordemos que secundaria originalmente estaba dentro de la Universidad de la República, ¿no? Recién, en la década del 20, después, en la década del 30 fue, del siglo pasado, se conforma secundaria como un organismo aparte de la Universidad de la República, y bueno, esa función del bachillerato como preparatorio, de hecho, las generaciones más veteranas le siguen diciendo el preparatorio, muchas veces todavía el bachillerato, porque justamente está concebido eso como una vía de preparación para los estudios universitarios. Eso, si bien se ha ido modificando y se ha ido atenuando en la historia, digamos, reciente, sobre todo de la educación media, es un mandato que todavía sigue muy vigente. De hecho, hay algunos pronunciamientos del ATD de secundaria que reivindican fuertemente ese carácter propedéutico y preparatorio de la educación media, sobre todo pensando en los estudiantes, porque es cierto que quizás si van mal preparados después a la educación terciaria, eso puede generar un efecto justamente de desvinculación en ese tramo y de frustración y otro montón de cuestiones. Entonces, hay ahí como una tensión, digamos, entre la generación de aprendizajes de calidad, digamos, y algunos otros mecanismos que flexibilizarían un poco el pasaje de los estudiantes por la educación media. Desde ANEP, o desde la Dirección Ejecutiva, se busca intentar evitar como esa oposición, se la entiende como una falsa oposición, y ahí se va a invitar a los docentes, a los cuerpos también inspectivos y técnicos de ANEP a repensar de qué manera se pueden generar estos bachilleratos o repensarlos sin necesidad de que haya un cambio de plan, ¿no? Porque esto también lo decía Antonio Romano en una nota que publicamos en la edición de fin de semana, que no está esa intención de volver a cambiar el plan y meternos de vuelta a una discusión de cambio de plan, porque si no es algo que va a tender a pasar, que cada gobierno que llega va a querer hacer una nueva reforma y demás. Pero bueno, él lo que decía es que justamente la transformación curricular que se planteó en el gobierno anterior tocó los bachilleratos, pero lo hizo muy tímidamente, era la palabra que usaba Romano, y que hay que ir más a fondo justamente para cambiar ese modelo, también muy fuertemente, esto lo decía Felicitas Acosta,
con un mandato inicial de esto de lo preuniversitario, de generar segmentación a la interna del sistema educativo y en la sociedad, ¿no? De ver quiénes están preparados para ir a los estudios universitarios y quiénes no, y por lo tanto deben hacer otras cosas. Hay una fuerte también regulación de los exámenes, que son lo que ella planteaba durante buena parte de la historia de la educación media, que ese dispositivo de examen es el que ha regulado el tránsito de los estudiantes por ese tramo. Y bueno, y hay sí un contexto, digamos, también conceptual que ha cambiado a nivel mundial, que tiene que ver con el mandato de la obligatoriedad de ese tramo. Recordemos que acá en Uruguay, recién a partir de 2008, en la Ley General de Educación, es obligatoria la culminación de la educación media, ¿no? Ahí las actuales autoridades eso lo toman como un mandato en cuanto a que es el Estado el que debe garantizar justamente que los y las estudiantes culminen, y por lo tanto hay que tomar acciones y no se puede dejar como a lo que pueda pasar y con todas estas condicionantes que hay socioeconómicas, de género, etcétera. Hay que tomar algunas medidas que mejoren justamente esto que vos decías al inicio, la permanencia primero y el tránsito oportuno por el sistema educativo para después tener mejores datos de egreso. Ahí esto de la obligatoriedad ha sido lo que planteaba Felicitas Acosta, es que ha sido una medida muy tomada en la mayoría de los países de la región de América Latina, que han optado por esta cuestión de la obligatoriedad como una vía legal para, de alguna manera, intentar llegar a esa mayor permanencia de los estudiantes. Ella lo contraponía a lo que pasa en otros países, donde de repente han tomado otro tipo de reformas más, ella llamaba comprensivas, que es justamente para apuntar a que todos los estudiantes lleguen y tengan un tránsito similar por la educación media. Justamente en países, por ejemplo, de Europa, donde la educación media no es obligatoria, la mayoría de la población culmina la educación media. Entonces, lo que decía que esto de la obligatoriedad, que digo, no es que decía que estaba en contra de la obligatoriedad, ¿no? pero que solo el mandato legal no te garantiza nada y que hay que tomar otras medidas, digamos, a partir de lo que la realidad está marcando, que contribuyan a generar esa mejora, ¿no? Ahí ella lo que decía es que esto de la segmentación que se genera, el sistema educativo uruguayo, ella lo decía en estos términos, tiene muchísimas propuestas, primero de cursada de educación media, hay una división principal que es secundaria y UTU, ¿no? Sí. Eso ya para arrancar. Que además UTU también tiene toda una historia vinculada a que UTU se creó como un correccional de los menores infractores, ¿no? Sí. Esto lo digo entre comillas. Y esto también incide en su actualidad y en los estudiantes, digamos, que reciben, que son los que tienen mayores dificultades desde el punto de vista socioeconómico en relación a los de secundaria. Eso lo marca la matrícula de ambas instituciones. Pero a su vez después dentro de cada institución hay distintos caminos, digamos, de llegada al final de ese tramo. Ella lo que decía que hay otros países que prefieren optar por tránsitos más comunes para todos los estudiantes, y que justamente tener mayor segmentación, lo que está estudiado a nivel internacional, es que produce mayor desigualdad educativa a la interna del sistema. Y cuando hablas de segmentación te referís a lo institucional, esto de que haya dos subsistemas o dos ramas de las que están bajo el paraguas de la ANEP, digamos, que sean como dos puertas de entrada en paralelo a la educación media, o también te referís a que dentro de algunas de ellas pueda haber distintas orientaciones, como pasa en bachillerato. ¿Eso también entra en lo que se define como segmentación? Sí, las dos cosas. Son como distintos grados de segmentación, que incluso esa partición que se da en ahora lo que es séptimo grado, ¿no? Primero de educación media, de quienes van a UTU y quienes van a secundaria. Después adentro de cada subsistema también, ¿no? Y de vuelta, dentro de secundaria no es lo mismo quienes van al bachillerato de repente científico que al humanístico. Hay como, de hecho hay construcciones de género marcadas en cuanto a las matrículas de estos bachilleratos. El científico es el que va mayormente varones, hay otras orientaciones más feminizadas. Entonces se empiezan a dar otras segmentaciones que no tienen que ver únicamente con lo socioeconómico, pero que están fuertemente incididas por esa variable. ¿Y alguien piensa hoy,
por ejemplo, en eliminar eso, en hacer un tránsito unificado, o no es ese el planteo de Bueno, fondo? ahí, a ver, si me preguntás las ideas que tiene Antonio Romano, que han causado también bastante discusión, hemos conversado en alguna oportunidad, por ejemplo, de lo que él ha planteado en torno a los exámenes, que es uno de los puntos que sí busca atacar o cambiar, digamos, el reglamento, o discutir al menos el reglamento de evaluación. Yo creo que Antonio Romano tiene en su cabeza, en su ideal, digamos, ir a un tránsito, digamos, del bachillerato más común, ¿no? Como que forme a todos los estudiantes en pie más de igualdad, y que en todo caso quizás después las nivelaciones se den en la educación terciaria. Él, lo que dice también Antonio Romano es que en los últimos años la propia Universidad de la República va un poco a contramano de esto de la especialización en bachillerato, porque cada vez más carreras de la universidad reciben estudiantes de cualquier bachillerato. También es cierto que las carreras más tradicionales, como ingeniería, ciencias económicas, todavía siguen teniendo ese requisito de ingreso, claro, ¿no? de plantear el ingreso de estudiantes que hacen algunos bachilleratos en particular. Entonces, yo creo que será una discusión que también hay que dar en conjunto, no solo con la Universidad de la República, porque también está la UTEC, también está formación docente, también está las carreras terciarias de UTU, pero bueno, hay que dar discusiones también que tienen que ver no únicamente con lo que es la ANEP, sino lo que va a ser el nivel siguiente, porque más allá de que se quiera borrar o atenuar este nivel propedéutico o preparatorio de la educación media, es una realidad que después también el país apuesta que cada vez más estudiantes lleguen a esa educación terciaria y bueno, y que lo hagan también en las mejores condiciones. Para cerrar, Facu, asumo que hoy te fui haciendo preguntas que capaz que fueron corriendo un poquito el eje. Interpreto que lo básico ya lo has podido desarrollar. Me quedó una pregunta pendiente del momento en el que se planteó la cuestión de la repetición, ¿no? Y vos hablaste de que en esta visión que habla de determinados cambios no se descarta ir hacia algún nivel de flexibilidad para justamente evitar que haya personas con, ¿cómo es que se dice? Cuando hay más edad. Extra edad. Extra edad, ahí está. Y lo que yo ahí pensé fue, ¿acaso ya no hace años que venimos hablando de que ya existen mecanismos de flexibilización, que en todo caso se profundizaron con el gobierno pasado, pero de los que ya se hablaba incluso y se discutía bajo gobiernos anteriores? Sí, de hecho fue el propio Antonio Romano, que en 2019 estaba en aquel momento en la dirección de planeamiento de Codicen, quien lideró o impulsó una discusión sobre la repetición. Él lo que dice es, no fue la transformación curricular la que vino a cambiar esto, sino que el último gobierno del Frente Amplio esto ya se puso sobre la mesa. No se llegaron a concretar cambios porque no dio el tiempo y vino el cambio de gobierno. Ya sí hay cada vez más una mayor concepción. Ya no es esta cuestión, a ver, porque a veces se tiende también a simplificar mucho la discusión y a decir que prácticamente que en los liceos o en la SUTU, no sé, los profesores están ahí, ponen contra el paredón a los estudiantes, y cada vez es más frecuente esto de la discusión colectiva en salas docentes sobre el caso de los estudiantes para ver qué medida educativa amerita, si hacerlo recursar el grado, si no. Lo que plantea, creo yo, lo que está en la cabeza de Antonio Romano es que la repetición se reduzca cada vez más al mínimo posible. No sé si eso llevarlo a la reglamentación o no, pero bueno, es como una cuestión. En cualquier caso, de lo que también están convencidos las autoridades de ANEP, más allá de las ideas que ellos tengan, es de que estos cambios tienen que salir por un mínimo acuerdo con el cuerpo docente, ¿no? Porque si no, esto de venir a imponer cosas, de decir se elimina la repetición, genera esto mismo, de que después cambie el gobierno y esté la intención de volver a revisar todo, como está pasando ahora con muchas cuestiones que tienen que ver con la transformación curricular, que el cuerpo docente, los colectivos organizados docentes están planteando la necesidad de en algunos casos, volver atrás a medidas que tenía el plan 2006, en el caso de secundaria, y en otros casos, bueno, rediscutir y pensar mejores alternativas. Pero bueno, tiene que haber un mínimo acuerdo a nivel docente, porque bueno, si no el país va a estar constantemente enfrascado en esta discusión y generando medidas que son resistidas, después queriendo volver atrás y sin que termine de consolidarse ninguna de ellas. ¿Hoy técnicamente hay repetición o prácticamente quedó en desuso después de los últimos cambios? Hay en algunos grados, tanto en primaria como en educación media. Por ejemplo, en media no hay repetición, en primaria no hay repetición en primer grado, en primer año de primaria, que es donde más los estudiantes repetían.
anteriormente, con el plan anterior. Ahora no hay repetición en primer año y después hay, ahora no recuerdo de memoria, el otro grado de primaria en donde tampoco hay repetición. En educación media pasa lo mismo de séptimo a octavo grado, o sea, lo que sería de primero a segundo, de liceo o de UTU, tampoco hay repetición. Pero claro, en el caso de secundaria hay un problema que se genera que tiene que ver con la forma en que está estructurada la educación secundaria, que es por materias, ¿no? Hay un mínimo de materias con lo que los estudiantes promueven de grado y si no aprueban esas materias hay que ver qué pasa, si las pueden recuperar durante el año siguiente, si pueden dar un examen, si pueden ir a la recuperación. Hay como muchas cuestiones que tienen que ver con la forma de organización de la educación media en Uruguay, que bueno, que si uno toca algunas cuestiones que tienen que ver con la evaluación, el pasaje de grado, bueno, puede terminar generando efectos no deseados después en la dinámica de los centros educativos, que fue lo que pasó en alguna medida durante la transformación educativa. Y cierro con esto, creo yo que quizás lo que también reclaman, ¿no? Los docentes están mayormente orientados a mirar los procesos educativos de sus estudiantes y que logren aprendizajes, ¿no? Por eso, a veces cuando las autoridades, otros especialistas, otras profesionales, digamos, plantean la discusión de estos temas desde una mirada más, bueno, miremos a ver qué es lo que está pasando en la sociedad con la culminación de la educación media, es que se plantean estas diferencias, ¿no? Y viene esta discusión de se está queriendo tomar medidas para que pasen de grado y mejorar los números, pero no se está pensando en los procesos educativos de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, creo que es esa un poco la discusión que va a estar de fondo este año cuando se estén poniendo sobre la mesa algunas medidas para bueno, mejorar la situación de los y las estudiantes, que en definitiva creo que todos estamos de acuerdo, terminar la educación media en buenas condiciones les permite tener mejores perspectivas para desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Que en definitiva es lo que también repercute en la mejora de muchos indicadores a nivel social. En el cierre de la columna comparto un mensaje que llegó acerca de estos temas. Dice quien nos escribe, las razones, motivaciones para mantenerse en la educación media pueden ser muy diferentes entre algunos países europeos y Uruguay, por situaciones socioeconómicas. La obligatoriedad, se me ocurre, que generaría un nivel de conflictividad aún mayor en el nivel educativo mencionado. Claro. Sí, hay muchas particularidades y por eso a veces hablar de modelos europeos, bueno, Finlandia estuvo muchos años en boga, claro, tiene algunas complejidades que son otras realidades sociales y propias historias de los sistemas educativos, ¿no? que a su interna. Y bueno, y ni que hablar que entramos en otro capítulo que es las condiciones de trabajo de los docentes, de los salarios, en la educación media, esto del docente taxi yendo de un liceo para el otro. Bueno, ese es todo otro capítulo. Me había olvidado de la expresión docente taxi. Ahí está, sí. Que bueno, que también en alguna otra columna también podemos abordar, que ni que hablar, que también tiene mucho que ver con estos temas. Gracias, Facundo. Hasta la próxima.